La hora de la decisión, 10 de agosto de 2025. Exactamente a las 3:25 p.m. Bajo la tierra de Keren, un búnker de mando ruso latía con vida artificial. El aire circulaba sin cesar a través de filtros pesados, cargado con un tenue olor químico a aceite, ozono y respiración reciclada. Luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, bañando la galería subterránea en un resplandor pálido y estéril. Alrededor de una larga mesa reforzada con acero, 25 oficiales superiores rusos se inclinaban sobre mapas, tabletas y pantallas digitales. Proyecciones tácticas iluminaban las paredes, mostrando posiciones de tropas, cuadrículas de artillería y rutas de suministro. Dedos trazaban flechas. Voces subían y bajaban en un murmullo tranquilo. Un coronel golpeaba su lápiz contra las notas, marcando sin darse cuenta el ritmo de la guerra que rugía afuera. La atmósfera era engañosamente calmada. Los comandantes creían ser intocables. Estaban bajo capas de concreto reforzado, soportes de acero y tierra capaces de resistir incluso ataques de misiles pesados. La reunión llevaba un aire de confianza rutinaria. Para ellos, esto era solo otra sesión de planeación en una guerra que pensaban comprender. La guerra, para ellos, eran líneas en una pantalla, coordenadas en un mapa, órdenes transmitidas por radio. Creían estar aislados del caos allá arriba, pero la guerra nunca es estática, y la seguridad es una ilusión. En la superficie, más allá de su conciencia, se desarrollaban preparativos que volverían inútil su fortaleza de acero. Durante meses, la inteligencia ucraniana había cartografiado cada movimiento del búnker, cada giro de antena, cada salida de convoy, cada pulso de señal. La misma rutina que daba confianza a los rusos era, en realidad, el hilo que los deshilaba. Y mientras hablaban a lo lejos, un piloto solitario de F-16 subía a su cabina, ajustaba el arnés y se preparaba para una misión que lo cambiaría todo. La historia rara vez gira en grandes batallas, sino en momentos únicos. Este era uno de ellos, los vigilantes en el cielo. La guerra no solo se libra con balas y bombas, también con paciencia, silencio y ojos que nunca se cierran. Durante meses previos a este día, Ucrania había estado observando. El búnker ruso en Keren, enterrado bajo toneladas de concreto y tierra, parecía impenetrable para quienes se sentaban dentro. Pero, para la inteligencia ucraniana, era un corazón palpitante que se delataba con cada pulso. Satélites en órbita. Muy arriba, los satélites trazaban sus órbitas con precisión mecánica. Al amanecer, al mediodía, al anochecer, cada pasada registraba algo nuevo. Las sombras proyectadas por las antenas cambiaban según la hora del día. Los analistas estudiaban esas sombras, calculando ángulos y posiciones. Señales en el éter. La guerra deja huellas no solo en la tierra, sino en el espectro invisible del aire. Las comunicaciones rusas, cifradas y codificadas, aún revelaban tiempos. Cada transmisión, por más segura que fuera, tenía un ritmo. Y todo ritmo puede romperse. Unidades de guerra electrónica ucranianas interceptaban y catalogaban las señales, construyendo un mapa vivo de cuándo se realizaban reuniones, cuándo se emitían órdenes y cuándo caía el silencio. Con el tiempo, descubrieron que las juntas más críticas seguían una cadencia predecible. Los comandantes rotaban, pero el núcleo del calendario permanecía. Los drones que nunca dormían. Mientras satélites e interceptores brindaban la vista general, los drones aportaban los detalles íntimos. UAVs silenciosos merodeaban sobre la frontera, fuera de alcance, pero lo suficientemente cerca para observar. Sus lentes hacían zoom, captando los movimientos sutiles. Camiones descargando cajas en horas extrañas, técnicos ajustando antenas, entregas de combustible que coincidían con reuniones clave. Desde arriba, la fortaleza rusa parecía tranquila y estable. Para un ojo inexperto, lucía segura. Pero para quienes estudiaban cada cuadro, cada señal, cada latido de su actividad, estaba claro, el búnker no era invulnerable, era predecible. Y en la guerra, la previsibilidad es muerte. Una paciencia larga. Para los planificadores ucranianos, esta misión no nació de la noche a la mañana. Fue cultivada como una hoja lentamente afilada en piedra. Cada día se añadía más información. Cada semana la imagen se volvía más nítida. La matriz de antenas, los centros de comunicación, las entradas y salidas, incluso los conductos de ventilación, todo fue mapeado con detalle quirúrgico. Los rusos creían que el secreto era su escudo, pero el secreto requiere rutina, y la rutina se convierte en un patrón. Una vez descubierto, deja de ser secreto, se convierte en una trampa esperando ser activada. Así,
Mientras los comandantes rusos hablaban con calma bajo tierra, cada movimiento ya estaba fijado en la mira de un arma que no podían ver, no podían escuchar y de la cual nunca escaparían. El cielo mismo los había traicionado. Un cazador solitario, lejos del búnker subterráneo, más allá del alcance de sus antenas y señales cifradas, otra historia se desarrollaba. No en una base fortificada, ni bajo la protección de hangares blindados, sino en la tranquila discreción de una pista aérea móvil escondida en el campo ucraniano, camuflada con redes, protegida por el terreno y resguardada por el silencio. Ahí esperaba una sola aeronave, no un escuadrón, no una formación, solo un avión, un F-16 Fighting Falcon. El peso de una misión. La misión fue confiada a un solo piloto, sin cazas escoltas que atrajeran fuego. Solo UAPs señuelo orbitando a lo lejos y drones de vigilancia enviando inteligencia al cuartel. Dentro de la cabina, el piloto estaba solo, su mundo reducido a pantallas brillantes, interruptores y el sonido de su propia respiración dentro del casco. Correas apretadas contra el pecho, guantes ajustados en su lugar. Cada movimiento deliberado, practicado, automático. Pero debajo del ritual, sentía la gravedad de lo que estaba por suceder. Era una operación dirigida al mismo corazón de la estructura de mando rusa. El éxito resonaría en todo el campo de batalla. El fracaso no solo significaría su muerte, sino la pérdida de una oportunidad que Ucrania tal vez nunca volvería a tener. La calma antes del fuego. La cúpula descendió con un siseo, sellándolo dentro de una burbuja de vidrio y acero. Los sonidos del mundo exterior, pisadas, motores lejanos, voces apagadas de la tripulación de tierra, se desvanecieron en silencio. Solo permanecía la aeronave, viva, con zumbidos suaves y destellos verdes en la pantalla frontal. Pensó en las familias que dependían de victorias como esta. Pensó en los hombres en las trincheras, resistiendo con fusiles, esperando órdenes. Pensó en los generales rusos, que en ese mismo momento estaban bajo tierra, creyéndose seguros. Y luego dejó de pensar. Porque en combate, pensar puede ser distracción. Solo importa la concentración. Un jet contra una fortaleza. Las probabilidades eran desiguales. Un caza contra toda una red de defensa aérea integrada, S-300, S-400, radares que peinaban los cielos como reflectores, operadores entrenados para rastrear hasta el más mínimo eco. Pero el F-16 no llegaba con fuerza bruta. Llegaba con tácticas de sigilo, precisión en sus armas y el temple de un hombre dispuesto a apostarlo todo en un solo vuelo. Cada dial, cada pantalla, cada sistema fue revisado 2 veces. 2 bombas GBU-62 Hodam Air colgaban pesadas bajo sus alas. 454 kilogramos cada una, esperando como depredadores silenciosos. Sus sistemas de guía armados, sus espoletas calibradas para retraso, sus alas listas para desplegarse y deslizarlas directo al corazón del búnker ruso. Un cazador en el crepúsculo. La tripulación de tierra dio la señal. Los motores rugieron. El F-16 vibró, vivo, como una bestia tensando su correa. En el búnker lejano, los comandantes rusos planeaban con comodidad. Aquí, en la cabina de un caza solitario, la tormenta que los desharía esperaba ser liberada. El cazador estaba listo, y pronto la presa jamás sabría que la golpeó. Las armas elegidas. Cada guerra tiene sus símbolos. Para Rusia era el S-400, el escudo misilístico que presumía como impenetrable. Para Ucrania, en este día, era algo más pequeño, más humilde, pero infinitamente más letal. 2 bombas colgando bajo las alas de un solo F-16. El Hodam Air, una bomba con cerebro. No eran simples bombas de hierro como las que se soltaban en guerras pasadas. Eran GBU-62 por 154 kilogramos cada una de acero, explosivo y precisión guiada. JDAM significa Joint Direct Attack Munition. Toma una bomba convencional y le da un cerebro. Un kit de cola equipado con GPS y navegación inercial. El Air Extended Range proviene del kit de alas plegables que transforma la bomba de un martillo torpe en una cuchilla deslizante, capaz de volar decenas de kilómetros después de ser liberada. Su espoleta retardada estaba ajustada en 1.1 segundos, suficiente para que la bomba penetrara en la tierra o en una estructura antes de detonar. Ese retraso convertía explosiones superficiales en asesinas subterráneas, colapsando túneles y sofocando sistemas de aire. A diferencia de los misiles, los Shidam Air no anuncian su presencia con llamas. Caen en silencio, deslizándose sobre alas invisibles, casi imposibles de interceptar una vez liberados. Un golpe diseñado para la profundidad. El búnker ruso no era un objetivo ordinario.
estaba enterrado bajo capas de concreto reforzado, diseñado para resistir bombardeos tradicionales. Un impacto superficial solo marcaría su techo, pero el Chu-Dam Air estaba diseñado para penetrar y colapsar. Su carcasa endurecida podía perforar concreto reforzado. Su sistema de guía garantizaba precisión incluso bajo interferencia GPS. La navegación inercial lo mantenía en curso. Su planeo permitía soltarlo desde lejos, fuera del alcance de las defensas enemigas, reduciendo la exposición del piloto. No era un arma para romper muros, era un arma para matar lo que los muros protegían. El arsenal del F-16, pero las bombas eran solo parte del plan. El propio F-16 llevaba un conjunto cuidadosamente seleccionado de herramientas de supervivencia. Pod de chaff bajo el fuselaje para dispersar tiras metálicas y confundir misiles guiados por radar. Señuelo remolcado AL-50, arrastrado detrás del jet como carnada, diseñado para desviar misiles enemigos. Receptor de alerta AN/AIR-56M, los oídos del piloto en el espectro electromagnético, chillando cada vez que un radar lo iluminaba. Interferidor ALQ-131, capaz de inundar los radares enemigos con ruido electrónico, cegándolos por segundos vitales. 2 AIM-120 Ambram, misiles aire-aire, listos en caso de que interceptores rusos despegaran. 2 tanques externos de 370 galones, extendiendo el alcance y dando al avión la resistencia necesaria para la entrada a baja altitud y la salida rápida. No era un arsenal de fuerza bruta, sino de supervivencia. Cada sistema tenía un propósito: mantener viva la aeronave lo suficiente para entregar sus 2 bombas. La ventaja del piloto. Pero incluso con todo esto, la supervivencia no estaba garantizada. La red de defensa aérea rusa era densa, despiadada, diseñada para derribar intrusos mucho antes de que alcanzaran objetivos críticos. Lo que le daba ventaja al F-16 no era la invisibilidad, sino el tiempo y la geometría. Volar a 50-60 metros de altitud significaba esconderse detrás de la curvatura de la Tierra. Incluso el poderoso radar del S-400, capaz de rastrear objetivos a cientos de kilómetros, no veía nada más allá de 25-30 kilómetros a tan baja altura. El planeo del J-Dam Air significaba que el piloto no necesitaba volar directamente sobre el búnker. Solo debía elevarse brevemente, lo justo para dar alas a las bombas. Era como un ladrón abriendo la cerradura de una fortaleza, no con fuerza bruta, sino explotando cada punto ciego en sus defensas. Un jet, 2 bombas, consecuencias infinitas. Los comandantes rusos bajo tierra no tenían idea de que sus vidas colgaban de las alas de 2 bombas. Para ellos, el S-400 era un escudo que ningún avión se atrevería a desafiar. Para ellos, la guerra eran números, mapas, líneas de suministro. Pero en este día, la guerra se desplomaría sobre ellos en acero y fuego, porque un F-16 llevaba las armas correctas, pilotado por un hombre con el temple de entregarlas. Hacia las sombras. A las 15:03, el murmullo silencioso de preparación se volvió trueno. El posquemador del F-16 se encendió, una lanza de fuego estalló detrás de él, sacudiendo la tierra bajo la pista móvil. La aeronave saltó hacia adelante, las ruedas golpeando el asfalto hasta que, con un último estremecimiento, se elevó al aire. El tren de aterrizaje se plegó con un chasquido metálico, y el jet inclinó el morro hacia abajo, directo a las sombras de la tierra. El filo de la altitud, la orden era clara: volar entre 50 y 60 metros sobre el suelo, ni más alto, ni más bajo. A esa altitud, el mundo cambia. Para los radares de los S-300 y S-400, la propia Tierra se convierte en escudo. La curvatura del planeta ocultaba al avión, reduciendo el alcance de detección de cientos de kilómetros a apenas 30. Para los operadores rusos, frente a pantallas brillantes, el cielo parecía vacío. Pero el piloto sabía la verdad: volar tan bajo era vivir en el filo de la navaja. Un error, y el jet podía estrellarse contra el suelo. Un fragmento suelto aspirado en la toma de aire, y el motor podía apagarse. Cada segundo exigía perfección. El terreno como enemigo y aliado. El piloto entró en lo que los aviadores llaman vuelo nap of the earth. La aeronave abrazaba valles, rozaba ríos y giraba alrededor de crestas con precisión violenta. El terreno era tanto amigo como enemigo. Lo protegía de los radares rusos, pero exigía atención constante. La computadora de vuelo se esforzaba, equilibrando la carga de las alas y el empuje contra la turbulencia. El jet se sacudía con cada ráfaga de viento, cada bolsa de aire caliente que ascendía desde el suelo. Las manos del piloto trabajaban instintivamente.
empujando la palanca, ajustando el acelerador, ojos saltando entre instrumentos y el borrón del paisaje pasando a toda velocidad. El peso mental dentro de la cabina, el cuerpo del piloto estaba tenso, atrapado en la concentración. El sudor se acumulaba bajo el casco, goteando por sus sienes. Su respiración resonaba en los auriculares, firme pero pesada. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por la adrenalina pura de la concentración. Volar bajo no es solo técnico, es psicológico. En gran altitud hay espacio para pensar, margen para corregir errores. Aquí abajo no lo hay. Cada segundo es vida o muerte. El piloto sabía que allá arriba, más allá de su visión, los radares rusos oscilaban de un lado a otro, buscando una señal que no estaba. Casi podía imaginar a los operadores mirando el estático, preguntándose si algo se les escapaba. Testigos silenciosos. Sobre él, drones de vigilancia ucranianos mantenían su vigilia. Desde kilómetros de distancia enviaban datos, antenas girando, puertas abriéndose, vehículos moviéndose. Para el piloto eran aliados invisibles, dibujando un cuadro del objetivo que no vería hasta el último momento. Uno de esos drones captó un breve destello de movimiento en la entrada del búnker. Técnicos entrando y saliendo. Confirmación, la reunión estaba en curso. Los comandantes estaban dentro. Hacia lo desconocido. El mundo fuera de la cabina se desdibujaba en trazos de marrón, verde y sombra. Era un viaje al silencio. Las radios permanecían calladas, sin charla, sin confirmación. El piloto sabía qué hacer y sus comandantes confiaban en que lo haría. Era la misión de un solo hombre, un solo avión, un solo par de bombas. Y mientras los minutos pasaban, desaparecía más y más en las sombras, más cerca del punto donde el silencio se volvería fuego. El baile de los señuelos. A las 15:18 comenzó el baile silencioso del engaño. Sobre la línea de árboles, pequeños UAVs, poco más que alas con motores, se alzaron en el aire. Eran frágiles, casi ridículamente simples comparados con la bestia blindada del FF-16. Pero en este campo de batalla, cargaban el peso de la vida y la muerte. Algunos transmitían señales falsas intermitentes, pequeños destellos de ruido electrónico que en las pantallas de radar parecían jets atravesando el cielo. Otros estaban equipados con reflectores ópticos, brillando en el aire para confundir sensores térmicos y ópticos. Para los operadores de radar rusos, las mesas se llenaron de desorden. Contactos aparecían donde no existía ninguno. Ecos fantasmas surgían y desaparecían. En medio de la neblina de estática y luces titilantes, una pregunta comenzó a carcomerlos. ¿Dónde está el verdadero F-16? La pregunta se retrasó. Ese era el propósito entero. Solo unos segundos de vacilación podían significar todo, y en esos segundos, el verdadero cazador se acercaba más. El primer contacto a las 15:21, el silencio se rompió. Dentro de la cabina, el receptor de amenazas ANLR-56M chilló de repente. Un tono agudo llenó los auriculares del piloto y un icono rojo parpadeó en la pantalla. Estaba iluminado por radar, una señal desde el noreste. Su ritmo cardíaco se disparó, pero sus manos se movieron con precisión tranquila. Giró bruscamente en una beam maneuver, volando perpendicular al haz de radar. Para los operadores rusos, su firma Doppler se aplanó, desvaneciéndose en el ruido. El interferidor ALQ-131 pulsó, inundando las ondas con estática de amplio espectro. En las pantallas rusas, su eco se fracturó en basura electrónica. Pero el respiro fue breve. Segundos después, otro tono. Lanzamiento de misil. El proyectil se lanzó, una lanza blanca partiendo el cielo. El piloto amplió su giro, redujo ligeramente la velocidad, alterando el cono predictivo del misil. En el último instante, el misil viró, persiguiendo al señuelo. Segundos después, se extinguió en la nada. El primer disparo había sido derrotado. Pero el piloto sabía que no sería el último. La apuesta del ascenso. El reloj marcaba 15:22. Era el momento. El piloto tiró de la palanca. El morro se levantó. El jet ascendió en ángulo de 35-40 grados, trepando hacia los 2000 metros. Este era el instante más peligroso. Al elevarse sobre el horizonte del radar, cada ojo de la red de defensa rusa podía verlo ahora. Los operadores se agitaron, gritando coordenadas, bloqueando sistemas, listos para disparar de nuevo. Pero esa subida era necesaria. Los Chotam Air necesitaban altitud. Cuanto más alto fueran liberados, más lejos podían planear. Su corazón golpeaba con fuerza. La aeronave vibraba bajo la tensión. En el HUD, un cuadro verde sobre las coordenadas del objetivo. Las bombas estaban armadas. Los operadores rusos tenían segundos.
Él tenía una sola oportunidad. Los asesinos silenciosos. Con un chasquido metálico, el primer Qadam Air se desprendió. Milisegundos después, el segundo lo siguió. Las alas se desplegaron, abriéndose como depredadores, extendiendo sus garras al viento. Sus sistemas de guía despertaron, GPS y navegación inercial alineándose, su rumbo asegurado con certeza mecánica. Comenzaron su planeo, silencioso, invisible, imparable. El F-16 bajó el morro, zambulléndose de nuevo hacia baja altitud, pegándose otra vez a la tierra. Detrás de él, las bombas volaban como cazadores autónomos, indiferentes al radar, inmunes al pánico. Dentro del búnker, los comandantes rusos continuaban su reunión, sin saber que la muerte ya caía sobre ellos. A las 15:27, la primera bomba impactó. Golpeó cerca del conducto de ventilación, el punto más débil de la estructura. La explosión envió una onda de choque que atravesó las galerías. Cámaras de presión colapsaron. Los pasillos se derrumbaron. Las luces parpadearon, luego murieron. Un segundo estallido siguió momentos después, más profundo, más brutal. Las columnas de soporte se quebraron. Los sistemas eléctricos fallaron. Los muros se agrietaron y cedieron. La fortaleza subterránea construida para resistir fue destrozada desde adentro. 25 oficiales, coroneles, jefes de Estado Mayor, planificadores, fueron engullidos por el caos. Los mapas volaron de las mesas. Las pantallas estallaron. El concreto llovió del techo. No hubo tiempo para escapar. No hubo tiempo para pensar. Para ellos, la guerra terminó en un instante de oscuridad. Escape y silencio. El F-16 se alejaba a toda velocidad, pegado al suelo una vez más. A los 17 minutos de haber despegado, ya estaba con ruedas en la pista móvil. El piloto exhaló, su cuerpo temblando por la adrenalina. La tripulación de tierra corrió hacia él, sacándolo de la cabina y asegurando el jet. Las imágenes del pod fueron descargadas, confirmando lo que todos esperaban: objetivo destruido. No hubo rearme, no hubo segunda misión. El jet había cumplido su trabajo. Detrás de él, el campo de batalla cayó en silencio. El efecto dominó. El colapso del búnker se extendió hacia afuera como ondas de un terremoto. Las baterías de artillería dejaron de disparar. Los depósitos de suministros se congelaron, incapaces de moverse sin órdenes. Las brigadas de ingenieros abandonaron proyectos. El reconocimiento con drones fue suspendido. Las unidades avanzadas se quedaron inmóviles, esperando órdenes que nunca llegaron. Durante 72 horas, la línea del frente rusa operó en caos. Las órdenes se superponían. Algunas unidades no recibieron nada. Otras recibieron comandos contradictorios. Enteras baterías no dispararon. Los tanques permanecieron inmóviles. Los soldados esperaban en trincheras, confundidos, sin líderes. Ucrania explotó la parálisis, presionando en 8 frentes distintos, aplicando una fuerza que los rusos no pudieron responder. Una misión, un piloto, 2 bombas, un sector entero de la guerra interrumpido. La guerra moderna. Horas después, la propaganda rusa transmitió imágenes del cráter humeante. Los comentaristas hablaron de victoria, de fuerza, de resistencia. Mostraron la superficie, concreto agrietado, humo elevándose, pero no la verdad debajo. Porque bajo esa superficie, todo un escalón de mando había sido borrado. E incluso los soldados rusos que habían sobrevivido cerca conocían la verdad. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando no para burlarse, sino para rendir honor. Habían visto lo imposible, una fortaleza destruida con un solo golpe, una máquina de acero que desafió sus tan elogiadas defensas. Esta es la guerra moderna, no un choque de ejércitos masivos, sino duelos de presión, de sigilo, de nervios. Se libra con drones y señuelos, con radares y señales, con bombas que piensan y pilotos que lo arriesgan todo. Y en esta guerra, la victoria no se mide solo en territorio ganado o enemigos abatidos. Se mide en la capacidad de sembrar miedo, de paralizar, de demostrar que incluso el escudo más fuerte tiene grietas. El 10 de agosto de 2025, exactamente a las 3:25 p.m., Ucrania lo demostró. Nos vemos en el próximo video. La hora de la decisión. Los vigilantes en el cielo, un cazador solitario, las armas elegidas, hacia las sombras, el baile de los señuelos, el primer contacto, la puesta del ascenso, los asesinos silenciosos, escape y silencio. El efecto dominó, la guerra moderna.